Gabriel, a enseñarles en R todas estas artilugios de transformada de Fourier. También quería invitarlos, mañana tenemos a las 4 de la tarde, también vía Zoom del C3, una plática de Lawrence Jacobs, uno de los especialistas mundiales en análisis de electrocardiogramas, que va a platicarnos sobre los ritmos de la vida y de la muerte. Él está trabajando con niños que tienen síndrome de muerte de cuna y está analizando electrocardiogramas y buscando señales de alertas tempranas de que tienen problemas estos pequeños para que no ocurra el problema, para tratar de evitar las muertes de cuna. Entonces, están muy cordialmente invitados todos los que quieran entrar. Creo que es una plática que está muy ad hoc con todo lo que hemos estado estudiando en el curso. A las 4 de la tarde por esta misma vía. Gabriel, pues te cedo al grupo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo creo que sería bueno que pues todo el mundo, o sea, sería muy productivo si todo el mundo instala R en su computadora, ¿no? Para que puedan, porque, o sea, pueden encontrar mucha ayuda en R para hacer todos sus análisis, ¿no? No sé de aquí quiénes utilizan R. Hola. ¿Nadie? Veo un par de ustedes que está usando R. No me acuerdo quiénes eran. Bueno, yo ahorita no estoy utilizando R, pero sí lo he usado un poco y tengo más o menos como una idea de cómo funciona. Ok, súper. Y, o sea, ¿lo tienen instalado en su computadora o no? Sí, algunos lo tenemos instalado. Entonces podrían ir siguiendo algunos ejercicios, digamos, si los vamos haciendo, ¿no? O sea, porque, bueno, en realidad ayer la doctora me comentó que tenían algunos problemas, ¿no? Para hacer algunas gráficas, cosas así. Entonces no sé si conviene que vayan tratando de hacer sus gráficas en R de una vez, o si me muestran cuáles son los problemas que tienen, etcétera, tal vez les pueda ayudar. O sea, creo que así podría ser más práctica la clase, una especie de taller, ¿no? No sé qué opinan. Justo yo tenía un problema en R, doctor, era sobre, o sea, con la transformada de Fourier. Al final utilicé otro análisis espectral que como que creo que ya incluía la transformada, pero digamos, o sea, la transformada así, la función solita, sin nada, que no te grafica nada. O sea, como que no pude graficarla, ¿no? O sea, te da todos los valores, ¿no? Números imaginarios y así. Eso es Y el entonces como que dices, ok, FTP, este es el resultado de la transformada, pero y ahora cómo lo grafico, pues eso es otro rollo. claro. Entonces, quién sabe si lo que hice en segunda mano estuvo bien. Según yo, creo que sí. Pero pues sí, como que uno se queda con la duda de... O sea, usaste una función que se llama FFT o algo así. Ajá, la rápida, ¿no? Y esa fue la que me dio todos los valores, las coordenadas, ¿no? Para hacer la transformada. Pero simplemente pues como que dije, ¿cómo ahora lo paso yo a una gráfica? Y después dije, busqué ahí en Google otras formas y otra era hacer un análisis espectral que decían que como que ya venía incluida la transformada de Fourier. Ya venía creo que por default, entonces no tenías que cambiarle nada. Y ahora sí me dio un análisis de las frecuencias como lo muestra la doctora, ¿no? En sus gráficas. Es una función que se llama Spectrum, ¿no? Creo que sí. Si no, ahorita checo bien el... Sí, yo creo que eso sería lo más práctico, ¿no? Porque, pues sí,
La otra te da esta función, pero no es trivial como... Ujú. Bueno, no sé si los demás tienen R instalado. O sea, todo el mundo puede seguir un ejercicio o algo, ¿no? ¿O no? Mm. Mm. Bueno, bueno, yo creo que sí sería entonces conveniente que, o sea, no sé si quieren utilizar R o todo el mundo está bien utilizando Python, por ejemplo, o qué están utilizando. Eso es, o sea, quisiera saber si es como práctico para ustedes instalar R o no. Yo creo que sí, porque, o sea, como mencionan, pues hay un montón de, de documentación, ¿no? Tal vez eso serviría. Como por ejemplo Spectrum me parece muy buena idea. Eh, ¿Sí? Pueden instalarlo hoy, ¿no? Y, o sea, la idea es que para aquellos que no tengan ninguna experiencia utilizando R, pues yo les puedo ir ayudando a cómo utilizarlo, ¿no? Sí, Ujú. Bueno. eh, no sé si... Bueno, ya lo puedo. A ver. Entonces les paso una liga, un enlace, que eso es la página, está en el chat, que es la página Python Master Race. Que es la página donde pueden instalar R, ¿no? O sea, Luis va a utilizar, utilizas Python, ¿no? Entiendo. ¿Hola? ¿No? Sí, dime yo. Sí, bueno, es que yo para la transformada estoy ocupando MATLAB, pero la verdad Ok. se me está complicando bastante. Ujú. He estado buscando como diferentes tutoriales y así para organizar los datos en MATLAB, pero nada más no, bueno, no tenemos como un buen resultado. Ok. Entonces, no sé si ¿hay algún tipo de orientación o algo así hacia el uso de ese programa? Con MATLAB. Eh, no, yo no utilizo MATLAB. O sea, he utilizado MATLAB, pero no lo sé, la verdad. No. Eh, no. Eh, pero, digamos, no te importaría instalar R, ¿no? Bueno, después lo pueden desinstalar si de plano no les gusta nada, ¿no? Sí, igual lo voy a instalar entonces mejor. Sí, Gracias. Sí, o sea, gracias. sí. Bueno. No sé si están contentos con esa idea o no, para empezar, ¿no? Sé que, o sea, no sé, si alguien usa Python y no quiere hacer, pues, no, no, está bien. Pero, o sea, yo lo que les puedo ir enseñando es más o menos utilizar R y enseñarles pues, algunas ayudas, ¿no? Como este análisis spectrum, ajá, ¿sí? O hacer gráficas, analizar pues estas curvas de log, ¿no? De frecuencia y periodo. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo?
Sí, yo creo Ok. que aprender Les puede servir, Sí, ¿no? Les puede servir aprender un poco de R y ir como orientándolos hacia toda la documentación que hay, ¿no? Es una alternativa. Bueno, ok. Entonces les envié la página. Voy a compartirles un poco aquí en la pantalla. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? sí. Ok. Bueno, este es R, ¿no? La página de R. No sé si las pueden ir viendo en su computadora. Pueden bajarla. Tienen, bueno, no sé aquí, ¿qué sistemas operativos están utilizando? Normalmente Windows o Linux, ok. Windows. Windows, ok. Bueno, pues básicamente lo pueden ir bajando de una vez. Yo creo que sería la idea. Estos son, bueno, si se fijan donde le puse aquí, download, ¿no? Ahí pueden descargarlo. Pueden escoger aquí cualquiera de estos repositorios, ¿no? Eh, pues se sugiere que normalmente sean repositorios cercanos a donde están, que en México pues, tienen ahí están. Ujú. Y, y bueno, cuando escogen este CRAN o este repositorio, pues pueden escoger cualquiera de estos, ¿no? En su caso, pues quieren Windows. Y pues normalmente pueden, bueno, supongo que en este caso instalar R por primera vez. Me dicen si quieren que vaya más despacio, ¿no? Y bueno, ahora tienen la versión 4.2. Estamos bien. Y bueno, aquí es donde, bueno, lo van a descargar. Son 78 megas. ¿Sí lo están descargando? Sí, Ok. Sí. Me dicen si tienen algún problema o algo, ¿no?
Bueno, entonces, o sea, supongo que ya han instalado sus programas en Windows. Este es un ejecutable, tienen que ejecutarlo y les va a instalar R, ¿no? Yo no puedo porque no tengo Windows, entonces no puedo funcionar con esto, ¿no? Pero bueno. Por favor, dígame cuando ya lo tengan instalado. Me parece que ya varios lo instalamos, doctor. No sé si puede ver las reacciones. Sí, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 ya lo instalaron, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí vamos a ver. Y ahora en Windows, no sé si, o sea, les salió un icono o algo así, ¿no? De R, o cómo le hacen. Sí, Ujú. un logo. Ok, entonces pueden apuntarlo ahí. Existe otra página, o otra, o sea, es más bien una interfase, que es más cómoda, que es RStudio. Les voy a compartir el enlace, ¿no? Que bueno, esto pues después, ¿no? Si lo quieren probar, entonces se les enseño. ¿No? Eso es RStudio. Y en mi caso, o sea, RStudio es esta interfaz, ¿no? ¿Sí la están viendo? Lo estoy compartiendo ahí. Ujú. ¿Sí? Entonces digamos que Sí, ahí uno tendría esto que es, o sea, esta es la consola en donde está R, esto es con lo que vamos a trabajar ahorita, es el programa R básico, digamos. Y, por ejemplo, aquí yo podría generar un vector, ¿no? De 1 a 100. Se fijan en esta pantalla, pues aparecen los elementos que yo pude creando, ¿no? Ujú. Entonces puedo ir haciendo cosas, puedo hacer vectores. O sea, ahorita no tienen que seguir nada de esto, nada más les estoy enseñando cómo es la interfase, porque se sienten cómodos con esta, pues sí, esta forma gráfica de utilizar R, ¿no? Entonces, ujú, ujú, ujú. Entonces, por ejemplo, si hicieran la gráfica le sale en esta otra consola. O sea, aquí tiene cuatro paneles. Ajá. Entonces, una es
el lugar en donde uno puede estar escribiendo el código. Es donde está mi mouse, son digamos, las cosas que tiene uno en el ambiente, es decir, elementos que uno va creando, bases de datos, etc. Y luego aquí pues tienes cosas más gráficas, ¿no? Aquí también puede aparecer la ayuda, ¿no? Si tienen problemas pueden decir, pedir la ayuda. Generalmente cuando necesitan ayuda, pues utilizan, no sé si alcanzan a ver, no, ¿verdad? Ok, ahí se lee, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber qué es algo, por ejemplo, qué es FFT, que es la transforma de Fourier, ¿no? Me puede, o sea, R tiene esta documentación, entonces puedo ver qué es lo que está pasando, digamos, puedo saber las ayudas, ¿no? Puedo saber cada elemento, cada función de la que ustedes tengan dudas, pues pueden buscar la documentación, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, plot es una función que pues es para graficar, ¿no? Entonces puedes hacer un scatter plot, es la función genérica, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, en la ayuda, pues viene el nombre de la función, y aquí una cosa que se llaman las librerías. O sea, sé que algunos, por ejemplo, algunos seguramente ya saben que todo esto, pero les estoy tratando de explicar a los que no, por primera vez utilizan R. Sí hay casos, ¿no? De gente que no sabe nada de R, ¿sí? O no, o ya todos saben. Entonces, vamos más rápido, ¿no? ¿Sí? ¿No? Hola. Desde el principio estaría bien, doctor. Desde cero. Así, así Ok. como vamos. Ajá. Así como vamos, estamos bien. Ok, entonces para explicarles cómo la interfaz. Sí. Pero bueno, esto es RStudio, pero digamos, les muestran estos 4 elementos. Uno es el ambiente, que era este lugar, ¿no? Donde uno va guardando pues sus elementos. Otro es, pues, digamos, gráficas, ¿no? O ayuda, ¿no? Que son estas ayudas que yo estoy sacando. Pues me vas poniendo un signo de interrogación y alguna función que se me ocurra, ¿no? Por ejemplo, el spectrum, ¿no? Yo creo que... Spectrum, ajá, que es también para estimar estas gráficas que vamos a utilizar, ¿no? Y bueno, por ejemplo, al final de cada ayuda, de cada documentación, pues vienen algunos ejemplos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes, digamos, quieren ver algo, ¿qué es lo que hacen? Así, a grosso modo. Bueno, generalmente cuando dice aquí require, es que necesitan una librería, ¿no? Así como en Python también usan librerías, aquí en R también. Librerías, pues, es un conjunto de funciones que se utilizan, ¿no? Para hacer gráficas, para hacer cálculos, etc., ¿no? Nosotros vamos a utilizar algunas librerías, ahorita les voy a enseñar cómo se instalan. Igual pueden copiar y pegar, ¿no? Cosas. Y por ejemplo, qué sé yo, si ponemos esto así. Ajá. Claro, está muy grande. ¿No? Pues ahí podrían, o sea, bueno, esto es, ahorita lo vamos explicando, pero esto es, digamos, la gráfica de entre frecuencia y amplitud, ¿no? Una de las cosas que tienen que hacer en sus proyectos, ¿sí? Ok. Bueno, pues esto es simplemente enseñarles RStudio. Un elemento que no les he explicado, que es esta otra ventana que está aquí, es en donde yo puedo hacer mis scripts, ¿no? Puedo hacer mis funciones, mis archivos. Por ejemplo, yo tengo aquí varias cosas, ¿no?
puedo hacer gráficas, etcétera. Entonces yo puedo ir escribiendo el código que voy utilizando y de aquí lo puedo correr otra vez, ¿no? Por ejemplo, estos se llaman, aquí no sé si alcanzan a ver, se llama RScript, ¿no? Hago un script nuevo y puedo ponerle, qué sé yo. Cuando uno comenta cosas en R, pues puedes poner un signo de gato, un hash, ¿no? Y ahí pones comentarios, ¿sí? Entonces, comentario 1, lo que sea, ¿no? O clase, ¿no? Entonces, todas estas cosas no se van a ejecutar, ¿no? ¿Sí? Bueno. Y las cosas que no están después del hash, esas sí las vamos a ejecutar. Por ejemplo, voy a generar una variable que es eso, ¿no? Un número que va, o un vector que va de 1 a 100, ¿va? Entonces yo lo puedo ejecutar desde ahí, ¿no? Y si se fijan, pues ya tengo AX, que es un montón de números, 1 a 100. Puedo también, por ejemplo, R y muchos programas estadísticos tienen formas para sacar datos de ciertas distribuciones, ¿no? Por ejemplo, datos aleatorios de una distribución gaussiana, por ejemplo. Entonces yo puedo decir, esto es una función así, ¿no? Aquí vamos a, que quiero, o sea, le estoy pidiendo 100 números que son normales, ¿no? Entonces me va a dar números que están centrados en 0 y que tienen una desviación estándar, ¿no? Puedo, y ahora sí, por ejemplo, graficar, hacer un histograma, y pues van a ver que es una distribución normal, ¿no? En este caso, me está partiendo el espacio donde estoy graficando, entonces yo no quiero hacerlo. Para cambiar esos parámetros gráficos, simplemente pongo par, que es, par son todos los parámetros gráficos. Si quiero saber qué hay en par, entonces, por ejemplo, le puedo pedir que me dé la documentación de par, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, hay muchos como parámetros que uno puede definir, ¿no? ¿Qué son los parámetros gráficos, no? En este caso, yo quiero modificar, digamos, el espacio, o sea, este espacio gráfico, nada más quiero un solo panel, no quiero tantos, ¿no? Que me está haciendo muchos paneles, ¿sí? Entonces, nada más, esto es, bueno, ajá. Esta es la función mfrow, y tienes que ponerle el número, o sea, es como el número de renglones por el número de columnas, ajá. En este caso, pues si se fijan, son 1, 2, 3, 4. O sea, si yo hago otra gráfica, la voy a poner aquí abajo. Ajá. ¿Ves? Si hago otra gráfica, la misma, me la voy a poner después. Entonces ya voy a tener 1, 2, 3, 4 gráficas. ¿Sí? A mí me interesa solo tener una, entonces aquí le voy a poner 1,1. Ajá. Esta es la instrucción. Y ahora sí, cuando hago una sola gráfica, pues ya solamente la gráfica, ¿no? Entonces, en este caso hice datos al azar, 100 datos al azar de una distribución normal, que están centrados en 0 y, bueno, tienen esta desviación estándar. Obviamente, como son poquitos datos, pues no parece nada normal. Pero si yo le pidiera, no sé, 10,000 datos, ¿no? ¿No? Ay, bueno, ya parece una normal, ¿no? Se ve mejor. Pero en fin, bueno, entonces simplemente es para una introducción para que aprendan a utilizar R. Esto es RStudio, entonces no lo vamos a utilizar. Okay. Y bueno, si ustedes llaman a R, pues van a tener una pantalla negra, o blanca, ¿no? En su caso, probablemente blanca. Ok. Digamos, ¿sí? O sea, si esto es lo que ustedes están viendo, si yo le pongo aquí R, ejecuto R, ¿no? Y lo que me sale es esta cosa. ¿Sí?
¿Sí están todos ahí? Sí. Ok. Bueno, entonces, a ver. Yo aquí tengo unas instrucciones que les puedo pasar, o sea, es simplemente para hacer unas gráficas, creo que ya se les había enseñado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es una secuencia, así como yo podía generar datos al azar, también puedo generar una secuencia que sigue esta función. Ujú. ¿Sí? Ustedes supongo que tienen datos, entonces podrían empezar a trabajar con sus datos. No sé si en qué los tienen. Por ejemplo, eso es importante, que les enseñe a leer sus datos. ¿En qué tienen sus datos? ¿En CSV? ¿En qué tipo de datos son? O sea, es una tabla de Excel, por ejemplo, lo que tiene. Es una base de datos relacional, no relacional. ¿Qué es? Bueno, por ejemplo, la mía está en CSV. Ok. ¿No? Entonces, bueno. Entonces, ¿cómo se lee un archivo CSV? Esa es una instrucción. Vamos a ponerlo aquí para un poquito. O sea, este documento se los puedo ir pasando después para que más o menos les sirva de guía, aunque ya la documentación está en todos lados, ¿no? Entonces, la función para leer archivos en CSV. Ah, ok. Cada vez que establecen que van a utilizar R, así como en Python y en MATLAB, etcétera, tienen que definir un directorio de trabajo, ¿sí? Y eso se define con esta función, con setwd, ¿sí? ¿Sí pueden leer aquí o está muy chiquito? No, ¿sí? ¿No? Claro. Sí, esto es la función. Entonces, por ejemplo, yo voy a trabajar, qué sé yo, tengo un directorio que se llama Sandbox, ¿no? Que es el directorio donde hago muchas cosas. Entonces, aquí tienen que poner el path a su directorio de trabajo. Una forma de trabajar, por ejemplo, es definir el path, ¿no? A veces que definir path, ¿no? Que es la vía de, por ejemplo, donde están los datos, donde quiero que estén los resultados, etcétera, ¿no? Entonces pueden hacer esto, definir un path que se va a llamar, en mi caso, se llama sandbox. Ajá. Y entonces, en lugar de ponerlo aquí, ¿no? Aquí voy a poner path, ¿sí? Ok. Ujú. Si se fijan, yo estoy escribiendo aquí el directorio de trabajo, o ajá, la ruta de mi directorio de trabajo, entre comillas, ¿no? Todo lo que está entre comillas es texto, ¿sí? Entonces, miren, voy a copiar esto, voy a pegar aquí en mi consola de R. Uy, tiene razón. Si no le gustaron las comillas que utiliza, por ejemplo, esto es Word, ¿no? Bueno, es LibreOffice. Y estas comillas no las reconocen, entonces tiene que fijarse que sean las comillas que entran aquí en el sistema, ¿no? Si no, les va a marcar un error como me marcó a mí. Ujú. Entonces, ya que lo tengan, por favor díganme, o levanten la mano, igual como lo estaban haciendo. Bueno, aquí no se puede ver. Ok. O sea, por ejemplo, si están utilizando Windows, podría ser que el path tenga que ser algo así como ceros, puntos, algo así, ¿no? Yo sé. Ok.
o home. O sea, una forma de copiar el path pues sería, ¿no? Se van a su explorador de archivos y qué sé yo, van a home, no sé, download. Y si le dan aquí en propiedades, pues les dice, aquí no. O por ejemplo, aquí me dice cuál es mi ruta en el directorio donde estoy, ¿no? O sea, si van a una carpeta y le buscan, le piden que les dé las propiedades, saben cuál es su path. ¿Sí? No sé si tienen problemas con eso. O sea, tengo dos personas con una palomita, ellos ya. Los demás no pueden definir el path, no tienen su archivo. Doctor, yo solo tengo una pregunta. Dime. Bueno, entiendo que, o sea, el archivo, o sea, es como tal, bueno, más bien, el path se hace directamente al archivo que queremos añadir o, digamos, a la carpeta donde están los archivos con los que trabajamos. Sí, a la carpeta donde están los archivos. Ah, ok. Y bueno, aquí también mi duda es, la cosa es que, bueno, yo estoy en, en MacOS, Mac, ok. Ok, entonces, pero Mac está fácil porque bueno, es Unix, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pones este símbolo, o sea, la virgulilla está, este, te manda al home directamente y ok. puedes leer tu directorio, ¿no? Debe funcionar, dime si no. Ah, ok, vale, Sí, gracias. sí, sí es así en Mac, híjole, no me acuerdo. Bueno, una forma para que puedan ver qué hacer, ¿no? Por ejemplo, eh, si ponen así get wd y abren y cierran paréntesis, les va a decir cuál es el directorio en donde están. Ujú. ¿Sí? Entonces, si haces eso en Mac, pues también te va a decir dónde estás, ¿no? Que debe ser una cosa así. ¿Sí? O sea, en mi caso estoy en Home y este es mi nombre de usuario, ¿no? Eh, Ah, home y nombre de usuario, ¿verdad? o sea, depende. Ponle ahí getwd, entonces va a salir Ah, ok. te va a salir una dirección donde estés, ¿no? Entonces, te fijas, voy a cambiarlo ahora a ese path. Ah, sandbox. Ok. Está cambiando. Sí, es que me pone comillas, pero todas muy elegantes. Entonces, no les gusta. Entonces, digamos, si yo defino así como estaba, ¿no? Ah, y ahora sí le digo que me establezca ese directorio, que es el path. Entonces ahora le pido que me diga dónde estoy, con getwd. Ahora sí estoy en el sandbox, ¿eh? Ujú. Bueno, ¿sí? ¿Sí funcionó para, para los que usan Mac o no? Ok, todo está. Em, perdón, Ujú. o sea, puse el get de WD y Sí, así, las dos. Abres el paréntesis y cierras paréntesis. Esa es la función. ah, ok. Ujú. Entonces ahí te va a dar
valor, ¿no? Ya todos tienen su directorio, o están en su directorio. Más veo 1, 2, 3 palomitas, 4 palomitas. Solo. Ok, más palomitas. Ok. 4. Bueno, ya hice lo de los paréntesis y todo eso, y ya me aparece, bueno, user, todo y eso, ¿no? Sí, Eso sería como el directorio, bueno, eso sería más bien, eso sería como o sea, el directorio donde vas a trabajar, ¿no? Entonces, digamos que si tú lees un archivo, para leer un archivo tienes que escribir así, ¿no? Aquí se lo voy a poner. Para leer los archivos en el directorio, pueden ponerlo así, dir, abren y cierran paréntesis. Ajá. ¿Sí? oh, ok, ¿Sí? Entonces, si yo sí, pongo aquí dir, pues me sale la lista de cosas que yo tengo aquí, ¿no? Tengo estos archivos, ¿sí? Por ejemplo, no sé qué son estos, pero ahorita lo voy a leer. ¿Vale? ok, sí, gracias. Ok. Y entonces, en mi caso, pues voy a leer este archivo que se llama datos. No sé qué es. Ok. Eh, bueno, si ustedes quieren, ya todo el mundo va bien así, puedo seguir avanzando, porque ya es tarde. No vamos a avanzar, ¿no? ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, como en MATLAB y en Python y en muchas otras cosas, pueden definir, o sea, la idea es definir un objeto, ¿no? Que puede ser una base de datos, ¿sí? Entonces yo le voy a poner, voy a decir aquí, mi objeto es D, ¿sí? Y va a ser igual, o en lugar del igual pueden usar D, ay, no, ponen un menor que, y luego seguido un guión, ¿sí? Y eso es lo mismo que esto igual, ¿no? Solo se los digo para que cuando lo vean no se espanten. Ahí. Ajá. Y le pueden poner igual, ¿no? Vamos a leer un archivo. La función para leer un archivo CSV es read CSV. Ajá. Y ahora le ponemos, yo le iba a poner aquí, datos.csv, en comillas, ¿no? Listo. Entonces, ya lo copio. Me lo voy a quitar porque necesito cambiar las comillas, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hizo es pasarme al siguiente renglón sin marcarme ningún error. Entonces significa que D ya es algo, ajá, que está ahí metido en el ambiente. Ahorita no lo pueden ver. Para ver qué cosas tienen, ok, digamos aquí, elementos en el ambiente. Abajo, ¿no? Esta es una función que se llama ls, y abren y cierran paréntesis, que es muy similar al comando en Linux, ¿no? O en Unix. Entonces yo pongo ls, me va a decir las cosas que yo he generado. Ajá. En este caso, pues generé path, ¿verdad? Y bueno, XS lo había generado, pero es una secuencia aleatoria, ¿no? Pero ustedes no lo van a tener probablemente path y D si es que ya leyeron unos datos, ¿sí? Ok.
Bueno, ahora para ver, digamos, ustedes pueden ver la estructura de un elemento. Ajá, elemento. ¿No? Entonces, la estructura de un elemento, ahorita van a ver qué es. Para eso utilizan la función str, abren y cierran paréntesis, y ponen el nombre del elemento, ¿no? Yo generé una base de datos que es D, o sea, leí esta base de datos, que es un CSV, que es D, ¿no? Entonces así voy a saber qué tengo aquí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, no sé si quiero. Clase 1, ¿qué es esto? Bueno, son un montón de datos, ¿no? ¿Qué es gaussiano? Creo que es un ejercicio que hice. Bueno, ¿no? Entonces son datos, digamos, estos son datos, o sea, X es un, aquí dice lo que es, sí pueden ver mi pantalla, no, más que pantalla. ¿Sí? ¿Se ve mejor? Bueno, entonces, digamos, pueden graficar, pueden poner así, plot, X, por ejemplo, ¿no? Entonces, X, aquí yo sé que es un INT, ¿no? Esto es lo que es, o describe lo que es este elemento, ¿no? Entonces, supongo float. Ahí, float. No existe. No existe porque no es un elemento del ambiente, ¿no? O sea, se fijan en el ambiente, nada más tengo D y path, ¿sí? Y lo que estoy viendo aquí es la estructura de D. Si se fijan aquí, tiene un signo de pesos, ¿no? Entonces, eso yo puedo llamar, o sea, X es un elemento de D, ¿sí? Entonces, para saber que D, o para ver X, yo le pongo D, signo de pesos, X. Y eso me despliega esa variable que es X. Ajá. ¿Sí? ¿No hay duda? Por ejemplo, ¿qué más? Ajá, ¿no? Puedo ver de D, puedo llamar a la clase 1, que es mi base de datos, ¿no? En mi base de datos tengo esta cosa, que es un integer, o sea, es un número entero, que en realidad va de 1, 0, 1, 0, 1, 0, debe ser un montón de ceros, 1, 0, ¿no? Sí, son 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ajá. Bueno, no sé si alguien tiene dudas o se ha trabado en algún lugar a la hora de leer sus archivos. ¿No? ¿Todo muy bien? Sí, todo bien, doctor. Ok, perfecto. ¿Sí? Ok. Entonces todas estas instrucciones se las voy a poner se lo puedo poner en el Google Classroom para que lo tengan ahí como guía, ¿no? Si es que... Bueno, entonces yo puedo llamar así a un elemento en D y listo, ¿no? Bueno, entonces, digamos que... Ok, si todo el mundo ya está bien. Bueno, simplemente les voy a poner aquí para ver la documentación de alguna función. ¿No? Esto va a ser importante. Simplemente tienen que poner un signo de interrogación para que no se les olvide y el nombre de la función, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner FFF. Ajá. Y esto es la ayuda la ayuda de la función de host.
Ajá. ¿Sí? Entonces, si lo ponen así, ahí ya, esta función FFT ya la tienen en su ambiente. Ajá. ¿Sí? Entonces, se fijan, lo que sale aquí, pues la ayuda, es la documentación. Ujú. Aquí dice cómo calcula la transforma de Fourier de un arreglo utilizando el algoritmo rápido, ¿no? ¿Sí? Bueno. Ahora, bueno, para salirse de aquí, de la ayuda, tienen que poner Q, y eso lo saca de la ayuda, ¿sí? Si están utilizando documentación, Q, ¿ah? Bueno, entonces ahora, ¿qué ejercicios podemos hacer aquí? Vamos a hacer unas series de tiempo periódicas, ¿sí? Entonces, aquí, si se acuerdan, esto es el símbolo que es como igual, yo solo puedo cambiar a igual, no pasa nada, no debe de pasar nada. ¿Qué hago? Les paso esto, ¿no? Por el chat o algo así. Bueno, no puedo, para que lo puedan. ¿O ustedes ya tienen su serie de tiempo? O sea, ya, digamos, leyeron su archivo, ¿no? Entonces a lo mejor ya tienen su serie de tiempo. Con la que están, con la que están trabajando. ¿No? Bueno, yo ya. Ujú. Quiero el chat, entonces. ¿Esos serían como código para crear la serie de tiempo? Sí, o sea, aquí yo voy a generar una secuencia, ¿no? Si te fijas, esta es una función que se llama secuencias, que va desde -2 por pi a 2 por pi, ¿no? Y son, bueno, intervalos de 100, ¿no? Entonces me va a generar 100 datos de en esa secuencia, ¿no? Entonces X, S, no, son más datos, son 400 datos, porque no está, ok. Por ejemplo, ¿no? Entonces secuencia, o sea, esa función genera una... Ajá. O sea, te lo va haciendo, o sea, aquí le pones de dónde a dónde, te va a hacer una secuencia de números, y te los va haciendo en esos intervalos, ¿sí? O sea, pueden usar eso o simplemente, por ejemplo, podrían utilizar, si yo le digo así, de 1 a 401, me va a hacer una secuencia de 4 así, ¿no? De números. Pero en este caso me interesa es que tenga esta propiedad de pi, porque quiero que sea una secuencia, una onda, ¿no? Entonces, bueno, les voy a pasar esto, modo, y ¿no? Les voy a pasar esto en el chat, ¿ok? Para que lo puedan copiar si es que no tienen sus datos. Pues así ya tienen sus datos, mejor utilicen el chat. Chat. Ok. ¿Sí? Entonces ahí lo tienen, lo pueden copiar. ¿Ok? Entonces, digamos, si se fijan, bueno, aquí genero, bueno, tengo X, que es esa secuencia, y luego una función que es de seno, ¿no? Es un seno, que es una función de seno de esta variable, de esta secuencia, ¿sí? Entonces, digamos que este es mi intervalo de muestreo, o sea, lo que ustedes tendrían como intervalo de muestreo en su serie de tiempo, ¿no? Y esto, pues, es la función, es decir, los valores que tendría la serie de tiempo. Ujú. ¿Sí? ¿Sí? Intervalos de muestreo y los valores. ¿Ok? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, wave.1,
punto 1. Entonces, son los valores. Ajá. Ustedes pueden, por ejemplo, graficar punto 1 solito. Bueno, ¿no? Y ahí tienen, pues esos son es un scatter plot, ¿no? De los puntos, de los valores, pues que van de -1 a 1, están centrados en 0, en este caso, y estos son los intervalos de muestreo. Ajá. Bueno, no es cierto, estos son los índices, no son los intervalos de muestreo. Para ponerle el intervalo de muestreo, pues sería esto así, solito, digamos, quitándole toda la... ¿Sí? Pueden, ajá. ¿No? Entonces ahora sí, digamos, me pone el intervalo de muestreo, ¿no? Que va de -6 hasta 6, ¿no? Eso es como las... Está centrado en 0, es una cosa un poco rara, pero bueno. O sea, no es tiempo, ¿no? Ustedes idealmente tendrían tiempo, ¿no? Sí, intervalos de muestreo, tal cual, ¿no? Intervalos de tiempo. Entonces en cada intervalo tienen una muestra, que es una bolita, ¿sí? Si ustedes copian todo esto, ¿no? Toda esa instrucción que les di, por ejemplo, lo que les va a hacer, o sea, este X, YLIM, bueno, sí, otra vez, ¿no? Si quieren ver la ayuda, pues nos ponen sin interrogación plot, así, y ya pueden ver la ayuda. Y luego tienen aquí unas funciones, que estos son los límites de Y, ¿no? Si se fijan, no sé si ya habían notado que a veces se utilizan estos, o sea, se ponen dos números con un C, ¿no? Esto es, digamos, una concatenación. Está juntando esos dos valores, 1 y 1. Ajá. Yo le puedo poner C, por ejemplo, a B. Y entonces me da a este vector. No sé si se dieron cuenta. Supongo que sí, ¿no? Puedo ponerle más cosas, ¿no? Un valor. Y podría, por ejemplo, hacer una secuencia de 1 a 2 a 10. ¿No? Entonces es una secuencia, si se fijan, le puse 2.10 y se me da una secuencia de números, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo que está diciendo es, para esta propiedad de la función plot, pues me está definiendo como cuáles son los límites, ¿no? Máximo y mínimo, o mínimo y máximo, del eje Y para graficar. Ajá. Ok. Después, esto que está después de la coma, de la punto y coma, perdón, esto es otra línea. Ajá. O sea, una es esta línea, que es la gráfica. Miren. ¿No? Ahí tienen la gráfica. Que se fijan, estoy definiendo este otro parámetro, que es el tipo de gráfica que es, ¿no? Esta es una gráfica de líneas, ¿no? Entonces ahí están definiendo las líneas. ¿Sí? Es una línea, a diferencia de la gráfica original, le voy a quitar este tipo, en que era, pues, eran puntos. Sí vieron la diferencia, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Ok. Ah, bueno, y la que sigue es esta otra línea. Entonces, se fijan, después del punto y coma, es como si yo pusiera una, digamos que pusiera en otra línea, eso mismo. Y este addLine, que es una función que lo que hace es ponerme una línea sobre la gráfica que yo ya tengo. Ajá. Entonces, me va a escribir, aquí el H significa horizontal, y hay otra cosa que es vertical, ¿no? Que es B. Por ejemplo, vamos a hacer ese ejercicio, que va a ser igual a 1. Ajá.
Y bueno, LTI es el tipo de línea, ¿sí? Entonces vamos a poner LTI 1, para que vean la diferencia entre el 1 y 3, que son tipos de línea ya definidos. Uno es la línea normal y otro es la línea punteada, ¿no? Ajá. Entonces, aquí las anoto. Entonces voy a poner esta primera línea, que es line, bla, bla, bla. ¿Ya? Y en mi gráfica, pues sale, me puso esta línea en medio. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí. Yo puedo, como les dije, hacer una línea vertical, que me lo voy a poner aquí en 1, por ejemplo, ¿no? Aquí, va a ser una línea, y va a ser del tipo 1, ¿no? Entonces ya voy a tener una línea de tipo 1, ¿sí? Entonces me la puso ahí en el número 1, en el eje, en el eje horizontal, me pintó una línea vertical en el valor 1, ajá. Podrían, por ejemplo, si les interesa hacer una gradilla, ¿no? Entonces una gradilla, no sé si alcanzan a ver, bueno, probablemente no. Voy a poner otro color. Estos son parámetros gráficos, igual tampoco hay que detenernos tanto en esto, pero para que lo vean, ¿no? Sí se fijan, ¿no? Entonces ya tiene una gradilla, pueden servirles para hacer cuadrículos, ¿no? Bueno, entonces, digamos, yo ya tengo una serie de tiempo que es, esa es mi serie de tiempo. Ok. Ya hicimos las gráficas, ¿no? Y ahora lo que comentaban es, por ejemplo, que Spectrum, pues te hace la transformada de Fourier y te calcula justo esto del periodo y la amplitud, la frecuencia y la amplitud, ¿no? ¿Sí? Entonces se fijan, esto aquí me está graficando la frecuencia, ya estimada, y ¿cómo quedó? Y la amplitud. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen una serie de tiempo de sus trabajos, pueden sacar de una vez esta gráfica. ¿Sí? ¿Tienen dudas o algo? Bueno, ¿A partir de dónde? O sea, ya teníamos que haber metido en el código el wave.1, ¿verdad? sí, claro, o sea, aquí yo ya tengo construido mi serie de tiempo, ¿no? Yo, o sea, no tengo datos de una serie de tiempo. Y entonces por eso generé esta serie de tiempo, que es una serie así periódica, ¿no? Wave es el nombre de la serie de tiempo. Exacto, ¿no? Ah, Aquí, si te fijas, es wave, y luego tiene este mayor que y un guión, pero le puedo poner un igual, no pasa nada, ¿no? Y va a ser, o sea, voy a tener esa serie de tiempo, ¿sí? Es un elemento que está en mi ambiente de trabajo, ¿sí? Entonces, se fijan, pueden ver lo que hay en su ambiente de trabajo, si ponen el S, entonces, ¿no? Yo ya tengo wave 1, ¿sí? Pero claro, este es mi muestreo, ¿no? Aquí es ese. Pero bueno, con Spectrum pueden simplemente ver justo la serie de tiempo y calcular la frecuencia y la amplitud. ¿Sí? ¿Todo bien? Todos vamos ahí. Nadie se ha quedado atrás. Dos palmitas nada más. Ya estamos todos perdidos. O sea, no importa, díganme y me regreso donde quieran, ¿eh? Yo les puedo a explicar. mí, o sea, ya traté de meter el Spectrum, pero no me sale la
la gráfica. A veces es porque se quedó trabado mi... Ah, es que pusiste X, ¿verdad? ¿Mande? O sea, escribiste así tal cual como está, X igual a Spectrum. No, nada más puse Spectrum. Ay, no te sale nada. No, no sé si porque se trabó o, Pues qué raro, o ¿no? hice algo mal. Bueno, fíjate, porque a lo mejor, por ejemplo, en mi caso yo le pongo Spectrum, parece que no hay nada, pero es que, o sea, la gráfica está atrás de esta pantalla, ¿no? No, a lo mejor está por ahí escondida, ¿no? ¿Sí salió o no? No, no me parece. Caray. Eh, pero las otras gráficas sí te salían. Sí, Mm, Pues, no entiendo. Ah, mm. A ver, se me ocurre. A ver. Qué raro está, ¿no? Ah, no. A ver, ¿puedes escribir esto? Lo pongo en el chat si quieres. Entonces, eso lo que va a hacer es, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero me va a hacer dos paneles, o un panel de dos, con dos espacios. ¿Sí? Nada más quiero ver si es que es la gráfica o no. Entonces, en la primera, vamos a poner eh, ujú. No, la primera más plot wave 1. Sí, no sé si ya te salió esto. Ay, es que no lo he puesto. No hice ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Te salió algo así? no, no me sale. Ok, entonces hay otro problema, no sé qué es. ¿Qué será? A ver, bueno, cierra, bueno, ok, esto les va a servir para todos. Este, voy a cerrar todo, ujú, y volverlo a empezar. Entonces, para salirse de R, simplemente, no, aquí al final, sí, ah, ok, ay, no, para salirse de R, simplemente aprietan, o sea, deben de darle Q, abrir y cerrar paréntesis, ¿sí? Y te va a decir, ¿quieres guardar una imagen del trabajo que tienes? Ahorita no, no me interesa, ¿sí? Entonces yo ya estoy fuera del ambiente de R. ¿Tú puedes salirte de R? Sí, ya. Ok. Entonces vamos a volver a entrar, ¿no? ¿Sí? Yo estoy ahí en R otra vez. Y pues vamos a hacerlo. Voy a hacer esta gráfica, digamos, ¿no? Voy a volver a copiar la instrucción y ya tengo una gráfica.
¿Tú tienes lo mismo? Sí, ahora sí ya me apareció. Ah, ok, entonces era no sé qué, algún error. Bueno, entonces ahora sí, ¿no? Si le das Spectrum, wave.1, ya tienes esta gráfica, ¿no? De amplitud y frecuencia. ¿Sí? Sí, Ok, bueno, súper. Bueno, entonces fijan, Spectrum es es un tipo de, bueno, cuando quieren ver qué cosa es un elemento, ¿no? Pueden decir, o sea, hay una función que se llama class, con doble S, ajá, y entonces, bueno, no está corriendo Spectrum, está corriendo Spectrum otra vez, o sea, me hace la gráfica, pero si se fijan, aquí me dice el tipo de cosa que es, o sea, esta cosa, esta función. Y se van a, se van a fijar que esto es una lista de elementos. Ajá. Entonces, yo le digo, bueno, vamos a hacer un elemento con spectrum, ¿no? Entonces, se fijan, yo estoy aquí pidiendo que estoy asignando un nombre, en este caso es X. Ajá. Le pueden poner A, B, C, como quieran. No, no, ajá. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto, pongo ahí Spectrum, me vas a botar la gráfica, porque esto es como una función que te hace la gráfica, ¿no? De inmediato. Pero nosotros quisiéramos hacer un ajuste por mínimos cuadrados de esos dos, ¿va? ¿No? Que es parte de sus análisis. Entonces yo ya tengo el elemento X y quiero saber qué es, por ejemplo, ¿no? Si le pongo class, me va a decir, ah, pues esto es un elemento spec. Ah, pero ahora quiero saber qué estructura tiene, ¿no? Entonces le pongo str de X y me dice pues todo lo que tiene, ¿no? Entonces, se fijan, es una lista de 16 elementos en donde me tiene pues la frecuencia y la amplitud, ajá, y un montón de otras cosas más, ¿sí? Que son pues estimados de esta transformada de Fourier, ajá. Entonces ahora me gustaría saber, por ejemplo, cuál es la gráfica log-log de estas dos, ¿no? O sea, si se fijan, Spectrum, ahí, Spectrum solito, pues me hace una gráfica en donde no están transformados, ¿no? No son logarítmicas, ¿verdad? ¿Sí? O sea, eso me hace una gráfica así ya de fondo que tiene la función. Pero yo puedo sacarle los datos crudos después de una transformada, ¿sí? ¿Todos bien? ¿Sí? Sí, sí, todo el mundo va siguiendo, ¿no? Sí, doctor. Sí, ok, bueno. Ok, entonces, ¿cómo podemos hacer una gráfica log-log, ¿no? Entonces, para una gráfica log-log, yo puedo pedir que me haga la gráfica. Si se fijan, ok. Cuando uno tiene una lista en R, uno puede llamar a los elementos de la lista, ¿sí? En este caso me interesa un elemento, vamos a ponerlo aquí, que se llama, un elemento que se llama spec, ajá, y otro elemento que se llama frec, ¿sí? Frecuencia y amplitud, ¿vale? ¿Sí? Eh, entonces, digamos, voy a hacer un elemento que se va a llamar que va a ser la amplitud, ¿sí? Y otro que va a ser la frecuencia.
Este va a ser la... Estos los pongo ahí en el chat para que lo puedan seguir. Oh. ¿Sí? Entonces voy a hacer esos dos elementos. Que pues básicamente nada más estoy extrayendo de esta lista estas dos cosas que me interesan. Ujú. ¿Sí? Toma. Bueno, entonces hago frecuencia y luego amplitud, ¿no? Sí, entonces, digamos, quiero ver qué es este elemento que hice, que se llama FR, ¿no? Entonces, fíjense, es un número, son numéricos, ¿no? Y aquí le pongo, ajá, entonces, frecuencia y amplitud, pues son, digamos, un vector de números que tienen el mismo tamaño, ¿no? ¿Sí? Producto de la transformada. Ujú. ¿Sí? Entonces, si yo grafico, por ejemplo, la frecuencia contra m, se fijan, puse una coma, ahí. Ah, pues, sí, entonces, no, a ver, ah, eh, ok, no sé qué transformación está haciendo aquí. Pero bueno, lo que si les interesa es estos valores crudos, ajá, y justo quieren hacer, o sea, en logaritmo, esto es un logaritmo natural, puede ser eso, ¿no? Y pueden calcular o sea, hacer una regresión lineal, ¿no? Que es calcular por mínimos cuadrados, pues, la relación que hay entre la frecuencia y la amplitud, ¿sí? No, yo los perdí. ¿O no? O sea, ay, a ver, aquí tendría que poner algo así. A, y frecuencia. Frecuencia, bien. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Tiene esa gráfica?
Hola. Hola, hola. Sí, ya está. Ya lo tengo. Ok. ¿Sí? ¿Todos? ¿No? Sí, a mí ya me salió. Ok, entonces ahora vamos a calcular, hacer una regresión lineal, ¿no? Esto es esta es la función, vamos a poner aquí un modelo lineal, ajá. Lo voy a llamar entre la frecuencia y la amplitud, ahí, ¿no? Y en este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces se fijan, voy a utilizar esta que es una función que es linear model, es un modelo lineal, una regresión lineal. Y lo que le tienen que poner aquí es una función. Ujú. O sea, una función significa poner algo así, el logaritmo de la amplitud, ¿no? Y el logaritmo de este otro elemento que era la frecuencia. ¿Va? ¿Sí? Entonces voy a pasar al chat para que lo puedan hacer. ¿Va? Ujú. Ujú. ¿Ya lo tienen? Entonces mod, pues es, ¿no? Les dice que, bueno, esta es la fórmula, ¿no? Donde la amplitud es proporcional a la frecuencia. ¿Sí? Me calcula dos parámetros, uno que es la pendiente entre esta y esta, y otro es el intercepto o la ordenada al origen. ¿Sí? Bueno, si quieren saber si el ajuste es adecuado, pues simplemente, o sea, si es estadísticamente significativo, hay que pedir que te dé un resumen, ¿no? Un resumen del modelo, de la corrección. ¿Ok? Entonces, simplemente hay que poner summary, ¿no? En inglés, resumen del modelo, ¿sí? Vamos en chat, ¿ok? Y pueden ponerlo, ¿no? Entonces les da un estadístico, o sea, estos son los coeficientes estimados, ¿se acuerdan? Esto es la pendiente, la ordenada al origen, eh, y una prueba de estadística para saber si esto es significativo o no, si es diferente al azar o no. Ajá. ¿Sí? Tienen aquí un estadístico que ajusta el modelo a los datos, que es un estadístico de F, ¿no? Y bueno, un valor si es significativo o no, y una R cuadrada, que es 0.87 en este caso, ¿no? Que pues es como obvio porque, bueno, es una onda ahí periódica que hicimos, ¿no? O sea, no podía no ser significativo, sería rarísimo. ¿Sí? Bueno, ¿todo bien? ¿Hola? Sí, doctor. ¿Sí? Sí. Ok, bueno. Bueno, entonces, digamos, en esta hora y media, pues apenas nos alcanzó para instalar R y poder ir haciendo pues sí, algunas transformadas de Fourier, algunos cálculos sobre la línea. Eh, por ejemplo, bueno, les voy a enseñar cómo instalar
Instalar librerías en R. ¿Sí? Y para eso se utiliza esta función que es install packages. Ajá. Y cada librería, pues, bueno, tiene un nombre, ¿no? En este caso vamos a utilizar esta que es MES, que te permite calcular el área bajo la curva de alguna de dos, líneas, ¿no? ¿Sí? Entonces, normalmente el nombre de las paqueterías para esta función se tiene que poner entre comillas y va a buscar en la red, ¿no?, esa librería, ¿no? En mi caso, aunque ya lo tengo instalado, así es que, por ahí, claro, ¿no? Las comillas no me gusta. Bueno, entonces se pone a instalar la librería. Ujú. Ajá. Ahí les puse en el chat la instrucción. Entonces, si lo instalan, pues, o sea, bueno, traten de instalarlo para que díganme si tienen algún problema. Esto pues empieza a bajar archivos de la red que incorporan el sistema que tienen, ¿no?, para hacer estadística. Digamos, esto es de cajón, van como en Python, ¿no? Tienen que utilizar muchas distintas librerías. Pero si se fijan, en todo este ejercicio, pues no hemos utilizado ninguna librería nueva, salvo ahora, ¿no? Que vamos a usar esta función que nos sirve para, digamos, para calcular el área bajo la curva. Ujú. Todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Bueno, en lo que R está trabajando, bueno, o sea, se fijan, pues o sea, la función que vamos a utilizar de esa librería, esto lo hago porque se va a tardar, probablemente. Yo le doy aquí el nombre de dos vectores, ¿no?, del mismo tamaño, que me interesa, por ejemplo, la frecuencia y, no, ¿qué dijimos? La amplitud y la frecuencia. Ujú. ¿Sí? Y bueno, esto te va a calcular un área bajo la curva, tal cual. Aquí tienen la capacidad de que ustedes pueden elegir el intervalo del cual quieren medir el área bajo la curva. Ajá. O sea, pueden hacerlo de todo. En este caso, esto va a ser, va a estimar el área bajo la curva de toda la serie, ¿no? O pueden definirlo dentro de un intervalo de un periodo de muestreo. Ajá. Entonces, ok. Todo el mundo ya instaló o sea, terminó de instalar la librería, su sistema. Sí, ¿Sí? Ya lo tengo. Ok. Entonces, para llamar una librería, porque ahorita no está instalada, ¿no? Si yo le pongo aquí AUC, la función no existe. ¿Ven? O sea, me dijo el sistema, no encuentro la función. Vale. Entonces yo tengo que llamar la librería, ya está instalada, pero no está activada, digamos, ¿no? Entonces tengo que ponerle library. Ahora sí, sin comillas. ¿Sí? Esto se llama MES, esta librería, ¿no? Entonces ya la cargo, ya todo el mundo la tiene, ¿no? Vale. ¿Sí? Entonces si yo pongo AUC, ahora sí, ok. Ahora sí, si se fijan, el error es diferente. Primero el sistema me decía, no encuentro la función AUC. Y luego me dice, pues sí, pero no sé qué hacer. Me faltan los argumentos para
ejecutar la función, ¿no? Entonces, como dijimos, queríamos ¿no? Ejecutar AUC, o sea, calcular el área bajo la curva de todo. Ajá. Entonces, digamos, ese es el área bajo la curva de esta gráfica. Ah, pero no tengo logaritmos, ¿no? Entonces, en logaritmos, ¿no? Ese es el área bajo la curva, que por supuesto está en logaritmos, así que está súper raro. Eh, oh, no, voy a... ¿Sí? O sea, el área bajo la curva de esta gráfica, pues tiene esos valores, ¿no? Ahora ustedes podrían escoger de dónde a dónde pueden hacerlo. Esos, bueno, se fijan, vamos a buscar la documentación, ¿no? Entonces se fijan, X pues es uno de los vectores, Y es otro de los vectores, ¿no? Para estimar el área bajo la curva. Y les pueden decir de dónde a dónde, ¿no? Normalmente pues toma el mínimo de X y el máximo de X, o sea, es toda toda el área bajo la curva. Y aquí importante, pueden estimarla considerando una línea recta, ¿no? O sea, entre X y Y, ¿sí? O pueden ajustar una línea suavizada, ¿no? Que es esta función, spline, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a poner spline. Y si se fijan, el área cambia, ¿no? Porque ya no estoy considerando una línea recta entre uno y otro, ¿sí? Si lo pongo que quiero que sea lineal, no, bueno, pues casi la misma, ¿no? Pero claro, es que mi curva es, digamos, mi serie de tiempo, pues es muy periódica y muy aburrida, ¿no? No es nada complicado. Pero bueno, esto les permite entonces ir definiendo, por ejemplo, yo le puedo poner, puedo ir explorando pedazos de mi gráfica, ¿no? Simplemente asignando estos valores, de dónde a dónde, ¿sí? Entonces, por aquí, desde, digamos, la mitad, vamos a ver si es entre dos, ¿no? Ah, no, desde el mínimo de X, ¿no? Desde el inicio de X hasta la mitad, ¿no? From, igual, ah, ujú. Sí, o sea, en X pues tengo la frecuencia, ¿no? Oh. ¿Qué es? No, claro, claro, porque esto no es la mitad, ¿no? Sino la mitad sería... Bueno, a cero. ¿O cómo está? Oh, oh.
O sea, de 0 a 0.2, por ejemplo. A ver si funciona. Me dice que no puede. No. La frecuencia. Va hasta 200. No. No, si va a 0.2. Entonces, tengo un problema. ¿Qué se hace así? Déjenme ver por qué no, no me deja hacerlo. No sé qué está pasando. Pero bueno, ya es muy tarde. Yo quería llegar hasta poderles dar documentación. Es decir, bueno, por ejemplo, estas gráficas de Poincaré también son interesantes. Bueno, ya todo el mundo hizo sus gráficas de Poincaré, ¿no? ¿No? Sí. O sea, no tuvieron ningún problema con ella. ¿No? Sí. Y por ejemplo, ¿sí o no? Ya se lo tengo todo. Hola. Bueno, esta es una librería que les puede interesar. Hola. Sí, doctor. Ok. Que es, por ejemplo, para generar sus gráficas de Poincaré, ¿no? Esto requiere una librería que se llama RHRP, que es, de hecho, para analizar como series de tiempo fisiológicas, ¿no? Podría ser de su interés. O sea, que si yo no pueden, o sea, con esto pueden calcular todos sus elipses y todo lo que hicieron. No sé si esto ya lo hicieron o no. ¿Sí? ¿No? ¿No? O sea, pudieron calcular. Bueno, esto ya lo conocen, ¿no? Es la relación entre, en este caso, es la autocorrelación, ¿no? Esto ya lo tienen. ¿Sí? Sí, yo lo hice con cubios. Ok. Bueno, aquí lo pueden implementar. Pues si tienen, por ejemplo, pocos o muchos datos, pueden aplicarlo para muchos datos, ¿no? Es la ventaja de, o sea, para miles de datos. Bueno, también quería darles más ayudas. En el caso de, por ejemplo, este análisis también pueden. Bueno, les voy a dar todas estas referencias, ¿no? Se las pongo en el Google Classroom. Y pues no sé, si tienen alguna duda de esto, yo se los puedo ir explicando. ¿Sí? En donde hacen justo análisis de series de tiempo, no sé, transformadas de Fourier, por ejemplo, o todas estas cosas. Bueno, aquí es para el uso de, ¿no? la transformada rápida, en donde, pues bueno, decían al inicio que simplemente te da la función. Pues sí, te da la función, pero también puedes hacer las gráficas, ¿no? Eh,
Bueno, les doy todas estas ayudas y no sé si, yo creo que les puede servir. Este es, por ejemplo, el análisis espectral que estamos viendo, ¿no? Con Spectrum. Y en fin, hay muchísimas cosas. ¿Sí? No se tienen dudas. Es que ha sido poco tiempo y creo que ya es hora de terminar, ¿no? ¿Hola? Ah, el estudio. Sí, es más práctico utilizar el estudio, eso tiene razón. Sí, eso debe ser el tiempo. No sé si tienen alguna duda o si están totalmente abrumados. Tal vez después. ¿Eh? Sí, es que, ajá, sería más fácil verlos, ¿no? Como en un taller, ¿no? Tendría que ser. Tal vez si la doctora quiere, podemos organizar, o bueno, si hay espacio, podemos organizar una clase como práctica presencial, ¿no? Creo que sería más útil. No sé si alguien tiene algún problema con su análisis específico. No, de momento no. Creo que sí es cosa de ponerla en práctica. Y ya, Sí, después hablamos. sí, yo creo que sí. Y digamos, si tienen cualquier duda en específico, yo les puedo ir ayudando en correo si tienen algún problema. ¿Sí? O sea, mientras les voy a poner esto en el Google Classroom para que lo puedan seguir o buscar, por ejemplo, los enlaces. Hay, por ejemplo, bueno, este es un libro pequeño, ¿no? Un pequeño libro para análisis de series de tiempo en donde justo hacen pues, todas las gráficas que ustedes necesitan, ¿no? Y bueno, no sé. ¿No tienen dudas? Bueno, después tendrán dudas, supongo, si lo usan. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿terminamos la clase? ¿Ya? Gracias. No, ¿de qué? Gracias. Perdón que haya sido un poco tedioso, pero es difícil enseñarles así Sí. virtual. Pero bueno, escríbanme cualquier duda que tengan, ¿no? Sí, Gracias. doctor. Gracias. Sí, Ok, gracias. gracias.